Seguimos. Bueno, ya que seguimos, hablamos estábamos hablando de la Argentina, vamos a tratar de redondear de memoria el panorama porque nos parece de una enorme importancia, ¿verdad? O sea, tenemos el despido de más de 20.000 trabajadores públicos. Fíjate que llevan un mes y pico, ¿no? Están despidiendo a toda la gente que está con contratos precarios, todo. Obviamente hay una responsabilidad del kirchnerismo, ¿no? O sea, esto no es que era todo bueno y ahora vino el malo, digo. Esto es una cosa compartida, ¿no? Pero bueno, están echando funcionarios públicos, todos los días salen las noticias, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los derechos humanos lo están desmantelando a todos los niveles, ¿no? El Banco Central, que tenía una dependencia vinculada a los derechos humanos, el Centro Cultural Kirchner, o sea, por todos lados se están desmantelando en la justicia, todo lo que tiene que ver con los derechos humanos, con el castigo de los crímenes de la dictadura, ¿no? Hoy leía una que para los oyentes a lo mejor no está, yo es un tema que lo había seguido, hay un sindicato de los trabajadores rurales, ¿no? Que lo manejaba un mafioso sindical, el Momo Venegas, ¿no? Y había una organización estatal, un órgano estatal de inspección, ¿no? Ahora no creo que no me voy a acordar del nombre del organismo, pero era como una especie de dependencia, acá vendría a ser como el BPS, destinado a vigilar que se cumpliera la legislación laboral, ¿no? Y a poco de andar encontraron situaciones de trabajo esclavo, ¿no? En las yerbateras, en el norte, en Misiones, ¿no? Y todo esto era encubierto por este señor que acabamos de mencionar, junto a una mafia que lo rodeaba, ¿no? Eso el kirchnerismo había terminado por sacarlos, ¿no? Del organismo estatal, y nombrar gente, y empezaron a aparecer, ¿no? Inclusive apareció en una estancia de, creo que es Puertas, uno que fue presidente fugazmente después de la caída, que de la Rúa se tomó el helicóptero, ¿verdad? Ramón Puertas, creo, si no estoy equivocado, que tienen unos extensísimos yerbatales en Misiones, encontraron gente en condición prácticamente esclava, ¿no? Durmiendo en el medio del monte, con carpas de nylon, sin acceso a agua potable, sin ninguna medida de saneamiento, una cosa impresionante, ¿verdad? Bueno, este tipo ahora volvió a manejar el sindicato y a manejar el organismo de control de la cosa, que es una cosa que ya venía envuelto en una cosa de corrupción impresionante, ¿verdad? Hoy lo vi me golpeó, ¿no? Lo vi hoy en la denuncia en página 12. El tipo vuelve por su fuero. Bueno, están desarmando la ley de medios que pretendía romper los monopolios el monopolio de los medios de comunicación en Argentina, ¿verdad? Y han tomado medidas que Clarín va a pasar a ser no solo un monopolio de la información escrita, radial y televisiva, sino manejar telecomunicaciones, inclusive telefonía celular, y lo que se llama el cuádruple play, que es el acceso a los hogares de televisión por cable, internet, teléfono y no me acuerdo qué otra cosa, ¿no? Todo eso lo va a manejar Clarín, o sea, se está yendo hacia la conformación de un gigantesco supermonopolio que va a tener el control de la información en Argentina de una forma casi total. Obviamente le están sacando la pauta publicitaria a la prensa, que puede ser crítica, ¿verdad?, estatal, del gobierno. O sea, están tomando medidas represivas. Todos sabemos, bueno, han reprimido muy violentamente manifestaciones contra los despidos de trabajadores públicos y trabajadores privados también. Bueno, no sé, la lista de perversidades se me queda corta. Es el capitalismo puro y duro, y simultáneamente en el plano internacional tenemos que se va a hacer un arreglo con los holdouts, o sea, en la Argentina le llaman los buitres, ¿no?
que le van a pagar prácticamente todo lo que reclaman. Están peleando ahí por una parte de los intereses, ¿no? Pero le van a pagar prácticamente todo lo que reclaman, porque la tónica de la Argentina es aprovechar que el kirchnerismo les dejó una deuda externa baja para endeudarse, empezar a agarrar plata. Pero la estrategia le está hasta ahora yendo bastante mal, porque el campo, como le dicen, o sea, los estancieros y las grandes empresas de agronegocio tenían amarrocada una cantidad de millones de toneladas de soja, que eran varios miles de millones de dólares, y se suponía que con esas medidas le iban a liquidar, inmediatamente iban a vender esa soja, sí, y le iban a liquidar las divisas al Estado, ¿no? Y bueno, han liquidado más o menos la mitad de lo que habían prometido que iban a liquidar, porque están esperando que les den todavía más, o sea, que la moneda se devalúe más. Y por otro lado, la banca privada les iba a dar, se calculaba, 10 o 12 mil millones de dólares para ponerlo en la reserva del Banco Central, y después de mucho traquetear le dieron solo 5, ¿no? O sea que igual están teniendo problemas hasta en ese punto en el cual se suponía que no los iban a tener, ¿verdad? Que todo iba a marchar muy suavemente. Dale, quiero rebobinar porque cuando empezaste dijiste, William, que el gobierno del Uruguay dice que el gobierno de Macri es el gobierno amigo. Sí, entendí bien, ¿no? Porque yo lo leía eso. Sí, lo leí de los principales líderes políticos del gobierno. El abrazo que se dio Tabaré Vázquez es muy gráfico, ¿no? Tabaré y también Mujica habló que sí, también le hacía bien el gobierno de Macri. O sea, uno a veces no lo entiende o lo entiendo muy bien lo que está pasando. Mujica, que no iba a ser presidente, pero ahora que dice que está... Que bueno, que la biología no le va a dar, pero que le gustaría. Sí, pero hace 15 días, un mes, dijo que de ninguna manera, que se olvidaran que él de ninguna manera iba a ser candidato, y que además iba a dejar el Senado. Yo, con un amigo, dije, mirá, no deja nada del Senado y va a ser candidato. Bueno, vamos a ver qué pasa. Ya lo de la candidatura, ya evidentemente lo largó, ¿no? Obviamente con las salvedades, porque dice que va a tener 85 años. Bueno. Pero estuvo muy bueno todo eso, lo que dijiste de todas las medidas, ¿no? Porque le hiciste en detalle un análisis de todas las medidas que tomó este gobierno de Macri, el macrismo, ¿no? No es muy en detalle, por arriba. Por arriba digo, pero igual son varios puntos, ¿no? Desde las detracciones hasta arreglo con los hold-up y toda la represión, los despidos, etcétera, etcétera. No quiero decir lo mismo que tú dijiste, que lo analizaste para mí bastante detalladamente. Y estos que proceden así, con ese prontuario, estos que están del otro lado de la orilla donde nosotros vivimos, dicen que son los amigos, un gobierno amigo. No, le prometió así con el pueblo, al ¿no? gobierno uruguayo, levantó una medida que era el transbordo de mercadería de exportación argentina e importación argentina en el puerto de Montevideo, que era una medida que había tomado el gobierno de Cristina Fernández de prohibir el transbordo. Pero ojo, esa medida tenía un fundamento legal, no era arbitraria. O sea, Uruguay tiene se ha negado a suscribir un tratado, ¿verdad? Que está vigente entre Argentina y Brasil. Yo ahora no recuerdo bien a qué se refiere el tratado, ¿no? Pero hay un tratado de protección de la carga de los tres países, básicamente. Pero esos fletes acá lo que beneficia son a operadores logísticos, que son corporaciones transnacionales, por supuesto, que tienen permisos para operar con la aduana, ¿verdad? Bueno, y Uruguay se había negado a firmar ese tratado. Entonces en determinado momento el gobierno de Cristina Fernández, cuando hubo no me acuerdo qué lío con creo que fue la ampliación de la capacidad de producción, la autorización para producir más a UPM, el gobierno de Cristina Fernández prohibió el transbordo, que en realidad perjudicó bastante, parece, a algunos sectores económicos argentinos, ¿no? Además de los que manejan carga en Uruguay, las empresas de logística uruguayas. Y bueno, cuando vino Macri, traía en el bolsillo el decreto, levantó la prohibición, y le prometió que iba a comprar gas de la regasificadora, ¿no? Cosa que vamos a ver, eso ya lo analizamos en un programa pasado. No vamos a entrar en el tema. Es improbable. Bueno, como
otra cosa que se sigue hablando del petróleo. Yo te iba a hacer un pedido justamente para que hablara de justamente esa corporación transnacional y de la reunión de los expresidentes. Te iba a preguntar acá al aire qué es lo que opinas al respecto y de esa prospección de petróleo. La gerontocracia uruguaya, el mausoleo, se reunió el mausoleo. Y yo creo que yo le aplicaría un viejo refrán, ¿no? Están vendiendo la piel del oso antes de cazarlo. En este caso es literal, ¿verdad? O sea, estamos lejísimos de que haya petróleo. Petróleo quiere decir petróleo que se pueda sacar, que valga la pena sacarlo, explotarlo y venderlo. Y además de que ese petróleo deje un excedente, una renta para el Estado uruguayo. Porque digo, acá están hablando como que de repente van a entrar miles de millones de dólares, montañas de plata, ¿no? Y estamos viendo qué vamos a hacer con esa plata que nos va a tapar para que no nos pase como tal país o como tal otro país o tal otro país, ¿verdad? La enfermedad holandesa, que es el aumenta la moneda local, es lo que sufrimos todos estos años, ¿no? Que generó la burbuja esa de reservas y de deuda, letra de regulación monetaria, el tema que hemos hablado como no sé, 30 veces ya en el programa, para que no nos pase eso, que medidas hay que tomar, que hay que hacer. Cuando están discutiendo eso, y yo pienso que es una medida para distraer de otros problemas, ¿no? Pero ya hay un contrato secreto firmado con la corporación que se le adjudicó y la yo profesión. Esos contratos realmente me parece que no son públicos. Sí, eso, lo denunció Uruguay Libre, lo denunció bueno. quiere tener acceso. Son más de uno, ¿no? Porque es al uno de Montes solo. del Plata tuvimos acceso por el fiscal Enrique Viana, Sí. ¿no? Y ahí vio la luz pública y bueno, pudimos acceder y leerlo. Pero Pero son más ahora de que a uno, Viana ¿no? lo corrieron, va a estar bastante difícil que se pueda hacer. Son varios contratos, ¿no? Son varios contratos. Obviamente, imagínense que es un negocio, son contratos que hay en juego cifras fabulosas, siderales, ¿no? En los cuales la empresa extranjera básicamente invierte en la prospección, en el desarrollo de los pozos petroleros, y el Estado se lleva una parte, ¿no? Ahora, el margen ahí para cualquier tipo de cosa es muy grande, ¿verdad? Es muy grande porque es muy difícil saber. Eso ya no es algo como la planta de etanol, que uno sabe que las plantas de etanol valen tanta plata, y ahí ya estamos en el terreno de las previsiones futuras, lo hipotético, y bueno, yo no quiero ni pensar para todo lo que da eso, ¿no? Sí, habría que conocer los contratos. No cabe duda. Creo que es Total la empresa, la corporación. Bueno, Total sí, pero son más, ¿no? Total Sí. está asociada ahora, A otras una corporaciones. parte la compró Statoil, que es la petrolera noruega. En ese consorcio creo que está Exxon, que es la más grande, que es la sucesora de eso, Standard Oil, una de las 7 hermanas. Bueno, toda esta historia está por verse, pero todavía de que al Estado uruguayo le entre un solo dólar por concepto de petróleo, creo que estamos muy lejos, si es que alguna vez sucede, ¿verdad? Pero toda esta reunión que armó Tabaré con los expresidentes, para mí digo, ¿no? En lo que está pasando en el país, que está viniendo poca inversión extranjera directa y hay un frenate económico y hay un bajón de los precios de las materias primas exportables, o sea, los precios internacionales de esa materia, y menos dólares que ingresan a la economía para circular, ¿no? Todo lo que explicaste tú y lo que explicó Rodrigo Alonso acá, también es una forma de agarrar y decirle, bueno, acá todos los partidos políticos, Colorado, Blanco, Frente Amplio, están todos unidos como para hacer viable que vengan inversores acá. Para mí es para una forma también de vender al mundo, sí. darle una credibilidad para que, Sí, claro. para que vengan los inversores que tanto le hacen falta Claro, la famosa... a este esquema económico del Frente Amplio, ¿no? La famosa política de Estado, ¿no? Política de Estado que ya sabemos lo que significa, ¿no? Y bueno, vamos a hablar un poquito del déficit público. Hay un artículo de Bafico y Michelin que salió hoy. Vamos a leer algunos pedazos y vamos a ir comentando, ¿no? Básicamente el concepto es que el déficit, se salió publicado el déficit total del año 2015,
que fue de 3,5% del Producto Interno Bruto, ¿verdad? Que es muy parecido al del año 2014, pero que se da en un contexto, acá explican Bafico y Michelin las distintas variables, ¿no? O sea, las distintas partes. El déficit fiscal, o déficit del sector público, como lo llaman ellos, es la diferencia entre lo que el Estado recauda por todos los conceptos y lo que el Estado gasta, ¿verdad? Dentro del balance fiscal, ¿no? En este caso se habla de déficit porque da déficit, podría dar superávit, hay un balance global y hay un balance primario. El balance primario es cuando se extrae de ese déficit el pago de intereses de la deuda, ¿no? Y acá Bafico y Michelin hacen un estudio, lo podía haber hecho yo, pero no lo hice. Y el déficit se encuentra en un nivel que no es bajo, pero tampoco tan alto como para limitarlo financieramente en el corto plazo. Hay también una tendencia de los egresos que se resisten a bajar en términos reales, o sea, ajustado por inflación, y por otro lado los ingresos que ajustan a una nueva realidad más baja. Entonces, acá es interesante porque el déficit se mantiene a pesar de que, vamos a decirlo grueso, ¿no? Por un lado, aumentan las jubilaciones, ¿no? Bafico y Michelin tienen un cuadro ahí de que las jubilaciones han aumentado en términos reales sustantivamente en los últimos 5 años. Ahora, no hacen la cuenta de acuerdo al Producto Bruto Interno, lo hacen en pesos constantes. Habría que hacerla de acuerdo al Producto Bruto Interno a ver qué peso relativo tiene eso, ¿no? Pero sí dicen que hay una cantidad de jubilaciones nuevas, ¿no? En términos netos, porque evidentemente los jubilados hay gente que sea de bajo, o sea, fallece, se muere, y hay gente que ingresa a jubilarse. Ese es tal vez el principal factor de aumento del gasto, ¿no? Por otro lado, se han recortado fuertemente las inversiones. Hay una caída muy importante de las inversiones en el último año, que nosotros la habíamos detectado ya hace varios meses cuando empezamos a analizar las cifras, ¿verdad? Y está cayendo la recaudación. Entonces, a pesar de ese recorte de las inversiones, no logran mejorar, no logran reducir el déficit. Y hay un cierto aumento eso me sorprendió un poco, hay un cierto aumento de la cuenta de intereses, ¿no? ¿Por qué me sorprendió un poco? Porque nosotros habíamos hablado hace tiempo de que cuando denunciamos el tema de la burbuja de letras de regulación monetaria y de reserva, y del absurdo que significaba pagar 1,5% del Producto Bruto Interno, según dijo el presidente del Banco Central hace un tiempo, en intereses de esa deuda, ¿verdad? Independientemente de toda la otra deuda. Y esa bola de letra de regulación monetaria se ha reducido significativamente, ¿no? Hoy está en menos de la mitad de lo que era cuando nosotros denunciamos el tema alrededor de julio del año pasado. De julio del año pasado fue, o del 14, no, del año pasado, julio del año pasado. A partir de ahí se empieza a producir la salida de capital, empieza el dólar a mostrar una tendencia creciente, ¿verdad? A subir permanentemente, y el Banco Central opta por la política de vender dólares y simultáneamente ir cancelando las letras de regulación monetaria, que era lo que nosotros habíamos planteado que tenían que hacer, ¿verdad?, para reducir esa sangría de intereses. Y al final del año nos encontramos con que las reservas han caído a bastante menos de la mitad, están en el orden de los 3.800 millones. Estamos hablando de la reserva de libre disponibilidad, ¿no?, sin contrapartida. Están en el orden de los 3.800 millones de dólares cuando llegaron a más de 8.000 millones de dólares. Pero la deuda de letras de regulación monetaria también se redujo en torno de los 4.000 millones de dólares. O sea, se redujeron más o menos simétricamente las dos. Y obviamente debe haber habido una caída importante de los intereses también, porque esas letras generan un interés muy importante, del orden del 14% en moneda nacional.
A pesar de lo cual los intereses, la cuenta de intereses sigue subiendo, y pienso que eso tiene que ver con que están subiendo las tasas internacionales de interés otra vez, sobre todo para los países emergentes, que por más que tenemos grado de inversión que nos dan las calificadoras, Uruguay es un país emergente, no está en la misma liga que Alemania o Estados Unidos o Japón, por supuesto. Entonces, eso está produciendo un aumento de la tasa de interés y de la salida por intereses, ¿verdad? Porque la deuda que se tiene que renovar, la que está contraída de antes, tiene interés fijo, pero cada vez que se emite nueva deuda, que han estado emitiendo, ahora estamos hablando de deuda, sobre todo en dólares, esa deuda tiene que emitirse a una tasa de interés mayor. Inmediatamente empieza a aumentar la cuenta de interés, ¿no? Y otra cosa interesante, vos sabés, ¿no?, que a partir de aproximadamente 2012, yo tengo que revisar los trabajos que escribimos yo y que escribió Polidoro también, sobre el tema de la especificación falsa, pseudo especificación de la deuda. Dijimos que se pasaba de dólares a unidades indexadas y que eso era un desastre para el país. Vos sabés que a partir de ahí se empezó a reducir la parte de moneda nacional de la deuda, ¿no? O sea, empezaron a emitir más en dólares y menos en unidades indexadas. Yo tampoco quiero decir que eso fue porque nosotros lo dijimos, ¿está bien? Es una coincidencia. Es una coincidencia y si ustedes quieren es una casualidad. No quiere decir que haya causalidad, pero la coincidencia está, es verdad. Hoy no tengo los números en la cabeza, vamos a ver si lo revisamos y lo traemos para la próxima. Hoy, me haces acordar de traerlo, bueno, pues yo me olvido. Hoy la deuda en pesos ha bajado de nuevo a menos del 50%, que llegó a estar como el 55% más, está significativamente por debajo del 50%. Y eso se produjo en los últimos 2 o 3 años. Bueno, misterios, ¿verdad? Misterios, como una serie que estoy mirando en Netflix, que no voy a decir cuál es, que aparecen misterios, ¿viste? Sí, y el trabajo está muy misteriosa. Bueno, este es un misterio. Está en el blog resonando en los trabajos son varios. Está la prueba de archivo, digo, ¿no? Sí. No. Esto yo lo que digo está absolutamente probado. Claro. Lo puede comprobar cualquiera. Entran a Resonando en Fénix, especificación, no me acuerdo, tienen el título especificación de la deuda, ahora no me acuerdo los títulos, pero los trabajos están ahí. Cualquiera que los quiera revisar, donde con series históricas demostramos. Hay uno que es Reserva Banco Austral, un ejemplo de estupidez monetaria, donde hacemos un análisis a largo plazo de la evolución de los precios, la moneda en términos reales, ¿verdad? La unidad indexada, lo que vendría a ser la unidad indexada, la devaluación, lo hacemos para Uruguay, lo hacemos para Estados Unidos, hacemos la comparación de largo plazo con los precios del oro y con los precios del petróleo. Todo eso está graficado, ¿no? Y ahí se ve el disparate que representa, ¿no?, para un país emitir deuda a largo plazo en unidades indexadas, en moneda reajustable, ¿verdad? Porque esa deuda crece a una tasa formidable, ¿verdad?, si la expresamos en dólares, y es mucho mejor, aunque parezca un contrasentido, emitir deuda en dólares que emitir deuda en moneda constante, o sea, en unidades indexadas o en unidades reajustables. Bueno, si serán leoninos los contratos, que Tabaré pidió apoyo a la gerontocracia opositora. La doctora Milano, que le mandamos un abrazo desde acá, desde el programa. Estamos en el Tala escuchando, somos varios oyentes, felicitamos. Cachecho González y Jorge Correa. Bueno, un abrazo. Abrazo a los compañeros. Al Tala, mirá. Y después con Jorge tenemos que y a Jorge tenemos que hablar por otro tema personal. Bueno, 2 minutos nos quedan. Bueno, y estábamos en los déficits. Bueno, y yo lo que quería terminar, ¿no?, todo esto que plantean Báfico y Michelin, el trabajo lo pueden leer
el país, el suplemento Economía y Mercado del País, que salió hoy, ¿verdad? El trabajo está bueno, tiene unas gráficas, es un trabajo interesante, pero le falta algo, ¿sabes? Le falta poner el acento en un tema muy importante, ¿no? Que ha habido un factor muy importante en beneficio de las finanzas públicas, que ellos no lo mencionan en el trabajo, que es la caída de los precios del petróleo. O sea, fíjense que la caída de los precios del petróleo empezó en el año 2014, o sea, todo el año 2015 transitó con una caída muy importante de los precios del petróleo. Y como ANCAP compra el petróleo, ¿no? Obviamente utilizando moneda extranjera, dólares, lo vende en plaza, en moneda nacional, tiene unos costos de producción, ¿no? X, ¿no? Pero imagínense, en 2014, en julio de 2014, el petróleo estaba en el orden de los $100, hoy está en el orden de 33, el crudo Brent, que es la referencia. Hay una enorme masa de dinero que ANCAP se apropió, ¿verdad? Eso es un ingreso fiscal extra, ¿no? Que yo no sé exactamente, pero la verdad no creo que sea menos del 1% del Producto Bruto Interno. O sea, estamos hablando de $500 millones en el año 2015, ¿no? Que le ingresó extra de caja al Estado, ¿verdad? A pesar de eso, tenemos que el déficit no se redujo, porque la caída de la recaudación y de la actividad económica es muy importante. Con esto nos despedimos. Que tengan una muy buena semana los oyentes. Hasta el lunes que viene. Si no cabe en Tartamundo,